La hechicera de ojos azules, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Sin embargo, la habitación tenía un aire desolado, como si le faltara calor humano, debido sin duda a que Sir Harold había estado enfermo bastante tiempo antes de morir y confinado por ello a sus habitaciones. ¿Cómo has estado, Bates? Bastante bien de salud, milord, pero me preocupa pensar en lo que será de mí. ¿Qué quieres decir? Sir Casper ha prescindido de mis servicios, milord. ¿Prescindido de tus servicios? Repitió el marqués. Pero Bates, has estado años en esta casa. No podría concebir este lugar sin ti. 53 años, milord. Vine aquí cuando tenía 12 y fui ascendiendo hasta que Sir Harold me hizo mayordomo. ¿Pero por qué te despidió Sir Casper? Aunque sin duda habrá dejado una provisión para ti. Me ha prometido una pensión, milord, pero dudo que la cobre. ¿Y una cabaña? Ninguna, milord. El marqués apretó los labios. Esto confirmaba lo que había oído decir de Casper Tryder, y también lo que Roger Clark le había contado. No creo que esas sean las intenciones de Sir Casper, observó en tono áspero. Pero si no te da una cabaña, Bates, te prometo que te buscaré una. En caso contrario, podrás ir al castillo a trabajar allí hasta que quieras. El rostro del hombre se iluminó. De veras, milord, todavía soy bueno para unos cuantos años más, y si no tengo nada que hacer, tengo el presentimiento que ese será el camino más corto hacia mi tumba. He trabajado toda mi vida y ahora no sabría cómo parar. No, claro que no, Bates, y me alegraría mucho tenerte con nosotros. Sé que el señor John te tenía mucho aprecio. El señor John era un magnífico caballero, no lo había mejor, asintió Bates con sencillez. Todo el mundo lo quería. Hasta el día de hoy no puedo explicarme cómo pudo ahogarse siendo un nadador tan fuerte. ¿Cómo ocurrió?, preguntó el marqués. No regresé al castillo después de su muerte y, como sabrás, me enlisté en el ejército al salir de Oxford y nunca supe los detalles de su muerte. El señor John fue a nadar, como lo hacía siempre en el verano. Milord sabe cómo le gustaba el agua. Lo recuerdo muy bien, contestó el marqués. Nunca hacía demasiado frío para el señor John, continuó Bates. Ese día había neblina y marea alta, pero no como en el invierno. Nada que ordinariamente hubiera constituido un peligro para el señor John. El marqués sabía bien que la marea alimentaba las aguas del río Blackwater, y, cuando ésta estaba muy alta, había cierto peligro, pero ello no sucedía en el verano y, además, John debía haber nadado junto a Steepley Creek. El señor John nunca regresó, continuó Bates, y cuando llegó la hora de la cena empecé a preocuparme por él. Pensé que llegaría tarde, lo que siempre disgustaba a Sir Harold. Le pregunté al señor Casper si lo había visto y me dijo que no. Bates suspiró antes de continuar. Sir Harold dijo enfadado que no esperaría por nadie y después de la cena. En vista de que el señor John no aparecía, fui a buscarlo yo mismo y llegué hasta el arroyo. La voz de Bates expresaba con claridad la ansiedad que había sentido en aquel instante. La niebla se había disipado y la marea bajado, prosiguió. Iba a regresar cuando vio una toalla y la bata y las pantuflas que el señor John usaba cuando corría desde la casa hacia el arroyo. Como milord sabe, es 1,5 kilómetros, pero eso no era nada para el señor John. Él era tan fuerte. No, por supuesto que no. Regresé a la casa y llamé a 2 jardineros y varios lacayos, pero cuando llegamos al agua ya estaba oscuro y no pudimos hacer casi nada. ¿Y cuándo lo encontraron? 3 días después, replicó Bates con voz trémula. El mar arrojó su cuerpo sobre la arena en Single Head Point. La marea debió de haberlo arrastrado hacia el mar y llevado su cuerpo hasta el otro lado del río. Bates hizo una pausa y después prosiguió. Su cabeza estaba muy lastimada, milord, como si se la hubiera golpeado contra una roca puntiaguda. El marqués se quedó rígido de asombro. ¿Una roca?, preguntó. Pero hay muy pocas rocas por aquí, Bates. Es casi puro lodo y arena. Sí, milord, ya lo sé, pero tenía una herida muy fea en la cabeza. El embalsamador la cubrió un poco, pero yo pude verla claramente. El marqués permaneció silencioso por un momento y después preguntó. Tú pensaste que se la había hecho con una roca, Bates, pero no podía haber sido una herida causada por algún arma pesada. No creo, milord, que nadie quisiera hacerle daño al señor John. Te hice una pregunta, insistió el marqués.
Supongo que sí, milord. Nunca lo pensé. ¿Quién hubiera querido lastimar al señor John? Todo el mundo lo quería. No había un solo hombre o niño en su propiedad que no hubiera dado la vida por él. Con toda seguridad, Sir Caspar no inspira los mismos sentimientos. Como comprendiera que estaba siendo indiscreto, Bates miró por encima de su hombro. Cuando encontraron al señor John, prosiguió el marqués, ¿cómo supieron quién era? No lo sabían, milord. Alguien en Shingle Head Point informó que había un cuerpo en la playa, pero como no podía hacerse nada por él, se tomaron su tiempo para notificárselo al alguacil. Para entonces, él ya sabía que el señor John había desaparecido. ¿Quién era el alguacil?, preguntó el marqués. ¿Y hay ahora otra persona en su lugar? No, milord. El coronel Trumbull está todavía en su puesto. Apenas lo acaban de nombrar cuando el señor John se ahogó. Lo acababan de nombrar. ¿En dónde puedo encontrarlo? Su oficina está en Chelmsford, milord, pero vive cerca de Malden. Me imagino que como a unos 15 kilómetros de aquí. La casa se llama Malden Park. Y el alguacil es una persona muy agradable. Un caballero. Gracias, Bates. El marqués deslizó una guinea en la mano del anciano y le dijo: Recuerda, Bates, que el día que salgas de aquí estaremos encantados de verte en el castillo. Daré instrucciones a mi administrador, el señor Clerk, de tener todo listo para ti cuando vayas a verlo. Gracias, milord, gracias. Las lágrimas asomaron a los ojos del anciano y el marqués atravesó el vestíbulo. Se me olvidaba decirle, milord, dijo Bates cuando llegaron a la puerta principal, que Sir Caspar regrese esta noche o mañana. ¿Fue a Londres? Sí, milord, se fue anteayer. Tenía un negocio que atender. Involuntariamente, los ojos de Bates se fijaron en la pared que estaba detrás del marqués, quien siguió la dirección de su mirada. Vio que uno de los cuadros más grandes y valiosos de Tridal Hall había desaparecido y que aún quedaba en la pared la marca donde había estado colgado. Al echar un vistazo a su alrededor, advirtió que faltaban también los cuadros de perros y caballos que Sir Harold había apreciado tanto. Era evidente, pensó el marqués, cuál era el negocio que Sir Caspar tenía que atender en Londres. Diciéndose a sí mismo que su curiosidad estaba justificada, comentó: Siempre pensé que Sir Harold era un hombre acaudalado. Eso era lo que pensábamos todos, milord, contestó Bates, y es lo que me confirmó el señor Chiswick, el abogado, cuando vino aquí después de la muerte de Sir Harold. ¿Tienes alguna idea de cómo estaba redactado el testamento? Puede parecer una impertinencia, milord, pero después de haber estado tantos años con la familia, es natural que estuviera interesado. Y el señor Chiswick me conocía desde hacía muchos años. Bates hizo una pausa. Me dijo, milord, cómo había legado Sir Harold sus propiedades. No cambió de testamento cuando el señor John se ahogó. La voz del anciano tembló al añadir: Creo, milord, que no pudo afrontar la idea de que el señor John ya no existía. ¿Y qué decía el testamento?, insistió el marqués. El testamento decía, citó Bates: A mi hijo mayor, John, dejo, incondicionalmente, todas mis propiedades, y en caso de que él fallezca, a sus descendientes, también sin condiciones y sin reservas. Así que no dejó ninguna provisión para Sir Caspar, exclamó el marqués lentamente. Sí la hubo, milord, pero solo como una eventualidad. Como milord sabe, Sir Harold nunca se llevó bien con el señor Caspar y no aprobaba su conducta, y aunque no pensaba que pudiera pasarle algo al señor John, añadió un codicilio al testamento. ¿Y qué decía?, preguntó el marqués. Bates recitó de nuevo: En caso de que mi hijo John falleciera sin descendencia, las propiedades pasarán a mi segundo hijo, Caspar. El marqués permaneció silencioso y Bates añadió: El señor Chiswick me dijo, milord, que Sir Harold se oponía a dejarle nada al señor Caspar mientras el señor John viviera. John proveerá a su hermano, dijo cuando el abogado le señaló que estaba dejando a su segundo hijo sin un centavo. Por lo que a mí concierne, puede vivir de su ingenio. Es una única fortuna de todas maneras. Bates movió la cabeza al proseguir. Sir Harold podía ser muy rencoroso cuando alguien lo contrariaba. ¿Y Sir Caspar lo contrariaba? Una y otra vez, milord. No solo ignoraba los consejos de Sir Harold, diciéndole que deseaba vivir su propia vida.
sino que regresaba a casa a pedir dinero para pagar sus deudas, no una, sino media docena de veces. ¿Y Sir Harold pagaba sus deudas? Una vez me dijo, después que el señor Casper había partido para Londres con el dinero que le había sacado: «No puedo ver el nombre de la familia arrastrado por el fango, Bates. ¿Qué otra cosa puedo hacer?» «Puedo comprender sus sentimientos», señaló el marqués. «Gracias, Bates. Me alegro de haber conversado contigo». El sirviente esperaba afuera, sosteniendo las riendas del caballo. El marqués se subió a su cabalgadura sin ayuda y, de regreso al castillo, se dijo que ahora tenía muchas cosas en que pensar. Idila estaba sentada en el balcón y el toldo sobre la silla de mimbre protegía su rostro del sol. Tenía puesto uno de los vestidos que el marqués había ordenado a Londres. Era de un color rosa suave que destacaba el azul de sus ojos y confería extrañas tonalidades a sus largos cabellos. El pelo le caía suelto hasta su pequeña cintura. Nanny no le había permitido que se lo recogiera sobre la cabeza, porque su herida no había cicatrizado aún. Cuando el marqués la vio, al acercarse al balcón, pensó que las grandes macetas de azaleas rojas y blancas y la balaustrada de piedra eran un marco apropiado para ella. Su belleza parecía estar a tono con la casa, aunque él pensaba aún que ella era una ninfa salida de las profundidades del mar. Idila le sonrió de un modo espontáneo, y su sonrisa le iluminó el rostro y arrancó profundos destellos a sus ojos. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó él. «Me siento tan mejorada», replicó Idila, «que me gustaría salir al jardín, pero Nanny no me lo ha permitido». «Es inútil discutir con Nanny, como he podido comprobar durante toda mi vida», replicó el marqués. «Ella siempre se sale con la suya». «Pero deseo ver su jardín», protestó Idila. «Las flores se ven muy bellas desde aquí, pero están tan lejos. Mañana, pasado mañana o al día siguiente podrá tocarlas y cortarlas, si así lo desea», prometió el marqués. «Pero no hay ninguna prisa». «No, supongo que no», repuso Idila con voz vacilante. «Pero tal vez yo ya no esté aquí». «¿Por qué dice eso?», preguntó el marqués. Ella volvió la cabeza para mirar la habitación a través de la ventana y vio que, cuando el marqués apareció, Nanny había salido del dormitorio. El marqués percibió la preocupación que asomaba al rostro de Idila y le preguntó con voz suave: «¿Qué es lo que le preocupa?». Arrastró una silla para sentarse enfrente de ella, de espaldas al jardín. Ella se miró las manos y se retorció los delgados dedos con inquietud. «Trate de decirme lo que le preocupa», insistió el marqués. Las marcas de los arañazos en su rostro se habían desvanecido casi por completo, pero las de sus brazos eran aún visibles. Aunque su vestido era de manga corta, llevaba puesto un chal que le cubría los hombros y ocultaba algunas de las cicatrices. «Pensará que soy muy tonta», dijo ella con voz baja. «No puedo prometerle que no lo pensaré hasta que no me diga qué es lo que la preocupa, aunque es muy poco probable que lo que usted me diga pueda parecerme tonto», respondió el marqués. La sinceridad de su voz pareció tranquilizar a Idila. «Quiero que me dé algo», dijo. «¿Qué desea?» «Una cruz». Él la miró sorprendido. Las mujeres le habían solicitado muchas cosas extrañas en su vida, pero ninguna, hasta ahora, le había pedido una cruz. «¿Para qué?», preguntó. «Es difícil de explicar. Tal vez soy en realidad una bruja, porque tengo la fuerte e indefinible sensación de un mal que me rodea». El marqués se inclinó hacia adelante y puso los brazos sobre las rodillas. «Explíqueme con exactitud lo que quiere decir con eso». «Es difícil de expresar con palabras», contestó Idila, «pero esa sensación se niega a desaparecer. La maldad se me acerca. Es algo oscuro y horrible, y siento que no puedo escaparme». ¿Y cuándo tiene esa sensación?» «Casi siempre en la noche y durante el día, si estoy sola, y cree que una cruz la alejará. Alguien me dijo, pero no puedo recordar quién era. He estado tratando, desesperadamente, de recordar esas palabras, pero todo lo que sé es que necesito una cruz». Idila hizo una pausa y después añadió: «Recuerdo mis oraciones, todas ellas, y las recito cuando siento aproximarse esa sombra de maldad, y muchas veces me han ayudado. No siempre. Casi siempre, si rezo con suficiente fuerza, pero no puedo hacerlo cuando estoy dormida, y me despierto sintiendo que esa sombra maligna se me acerca». Su voz temblaba, y como él comprendió que estaba muy asustada, puso su mano sobre la de ella. «Le conseguiré una cruz»,
prometió, pero no puedo evitar pensar que todo es producto de su imaginación. He tratado de convencerme de eso. Usted es una persona sensata y tiene que comprender que, después de haber recibido ese terrible golpe en la cabeza, ello le causó una profunda conmoción y es muy fácil, por la debilidad que padece, caer en un estado depresivo. Me lo he repetido muchas veces, pero esa fuerza maligna me sigue rondando, como si tratara de posesionarse de mí. El marqués pensó que, 2 semanas atrás, esa idea le hubiera parecido irrisoria, pero desde que llegó al castillo había escuchado tantas cosas sobre magia y brujería que no podía descartarlas simplemente por supersticiones de campesinos ignorantes. Como esperaba, había encontrado en la biblioteca varios libros que trataban sobre el asunto. Entre ellos se encontraba un tratado de Sir William Blackstone, profesor de leyes inglesas en la Universidad de Oxford en el siglo XVIII. Negar la posibilidad de la existencia de la brujería es contradecir la palabra de Dios y de varios pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sir William citaba después varios pasajes de la Biblia, empezando con el Éxodo, donde se lee: «No sufrirás por la maldad de una bruja». En otro libro el marqués había leído que en 1563 la reina Isabel había promulgado una ley contra los encantos y brujerías que empezaba diciendo: «Si cualquier persona o personas, después del día 1 de junio usara, practicara o ejerciera cualquier brujería, encantamiento o hechicería». Hasta el siglo XIII la brujería se consideraba como una herejía y en los cánones episcopales se refería a ella de este modo: algunas mujeres malvadas, adoradoras de Satán y seducidas por la ilusión de fantasmas y demonios, creen que pueden cabalgar durante la noche sobre ciertas bestias, al igual que Diana. Sir Thomas Browne escribió en 1643 en su Religio Medici: «Por mi parte, he creído y tengo la certeza de que existen las brujas». El marqués dedujo que era evidente que la creencia en la brujería era muy común en la época de Cristo y la violencia con que la Iglesia católica y después los protestantes y la Reforma persiguieron a las brujas y hechiceros era una prueba de que dicha herejía existía. Ahora se preguntaba cómo era posible que esta joven, aparte del terrible trance en que se vio envuelta y del que, por fortuna, no conservaba memoria, pudiera percibir una maldad con la que no había estado antes en contacto. Como él no le había contestado, Idila lo miró temerosa. «Le advertí que parecería una tontería», dijo ella al fin. «Nunca he pensado eso. Simplemente estaba considerando lo que podía haberle causado esa sensación y sus probables causas». «No lo siento ahora porque está usted aquí», observó Idila, «y tampoco cuando Nanny está conmigo. Me ocurre cuando estoy sola». «¿Quiere que alguien duerma en esta habitación?», preguntó el marqués. «Sé que Nanny accedería gustosa si sugiero que ponga una cama junto a la suya». «No, no. Todo lo que quiero es una cruz. Sé que eso me librará del mal». «¿Y cómo lo sabe?», preguntó el marqués. El marqués sabía que, de acuerdo con los libros de magia, el demonio se desconcertaba cuando se invocaba el nombre de Dios y se le presentaba el símbolo de la cruz. Pero le interesaba conocer cómo se había enterado Idila de eso. «Creo que siempre lo he sabido», contestó ella lentamente. «El bien puede derrotar a la maldad y los que creen en Dios están protegidos contra el demonio. Nunca tuve que aplicar esas creencias hasta ahora, pero esa certeza ha permanecido en su interior. Alguien le enseñó la verdad», insistió el marqués. «Alguien debe haberlo hecho, pero ¿quién habrá sido? ¿Puede recordar a su madre?» «No, estoy segura». «¿Y a su padre?» Ella hizo un gesto negativo con la cabeza. «Ya lo recordará a su debido tiempo», dijo el marqués apretando las pequeñas manos de ella. «Deje que suceda sin esfuerzo. Le conseguiré una cruz y debe seguir rezando sus oraciones». «Siempre las digo», contestó ella, «y también doy gracias a Dios porque su señoría me haya salvado. Si no hubiera llegado en ese momento, hubiera muerto en el agua. No debe pensar en eso. Tal vez el odio de esas gentes es lo que siento», murmuró Idila, como hablando consigo misma. Se miró los brazos. Los arañazos estaban sanando, y los golpes que estaban negros y azules se habían tornado de un color naranja, que resaltaba contra la blancura de su piel. «Le estoy agradecida, muy agradecida», dijo, «y no tengo motivos para quejarme. Esas gentes podrían haberme roto las piernas o los brazos, o podían haberme cegado».
Le dije que no pensara en esas cosas, insistió el marqués en tono autoritario. Hizo una pausa y después añadió: voy a prescribirle un remedio para abatir su depresión, pues tengo la seguridad de que ésta se debe tan solo a su soledad. ¿Y cuál es? La invito a cenar conmigo esta noche. Estoy seguro de que Nanny no le permitirá bajar al comedor, así que cenaremos en el saloncito que comunica con este dormitorio. Ya lo ha visto. Le eché un vistazo, confesó Idila. Es una habitación muy bella. Entonces allí es donde cenaremos, declaró el marqués. Y tal vez podrá ponerse uno de los bonitos vestidos que llegaron de Londres. Esta mañana llegaron unos más y todavía no le he dado las gracias. ¿Cómo ha podido ser tan inteligente? ¿Cómo he podido ser tan negligente? Idila parecía tan avergonzada que el marqués sonrió. Puede agradecérmelo poniéndose muy bonita esta noche, le sugirió. Como usted, estoy encontrando el castillo un poco solitario, al menos a la hora de las comidas, por lo que nos agasajaremos mutuamente. ¿Lo estoy deteniendo aquí, cuando debería estar en Londres con sus amigos?, preguntó Idila con voz baja. Usted es una de las razones por las que he permanecido aquí, repuso el marqués, pero le aseguro que no es ningún inconveniente. Estoy tratando de resolver un misterio, su misterio, Idila, y lo encuentro en extremo intrigante. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.